y hoy vamos sentándonos para iniciar este nuevo encuentro de Nueva Economía Forum Tribuna Euskadi, un encuentro que llega gracias al mecenazgo de BBK. En este Hotel Ercilla de Bilbao, en este desayuno, en este martes 29 de octubre, vamos a escuchar y poner mucha atención a lo que nos cuente el obispo de Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Elizalde. Gracias por acompañarnos, obispo. Antes de escucharle, como siempre, elegimos o elige el propio obispo una persona amiga, que le conozca bien. En este caso es el rector de la Universidad de Deusto, don José María Guiber. José María, la tribuna es suya. Gotzai jauna, beste gotzaiak, gonbidatu guztiak, egunon. En primer lugar, quiero agradecer que el obispo de Vitoria-Gasteiz me haya elegido para hacer esta presentación en este acto de Forum Europa Tribuna Euskadi, patrocinado por BBK. Así que con mucho gusto presento a nuestro obispo en unos minutos. Hace 50 años decía Gadi Metespes que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los cristianos. Si hay algo que caracteriza a los textos de la Iglesia actual es el planteamiento, de forma cada vez más explícita, de retos globales que abarcan a la humanidad entera, como queda claro en lo que estas semanas se ha planteado en el Sínodo para la Amazonía. Los retos se pueden formular como lo que sigue: falta de justicia, de dignidad, de igualdad, de libertad, en un mundo claramente que mejora en algunos ámbitos y en muchos todavía tiene problemáticas y necesidades graves como las que siguen: de reconciliación con la creación, preocupaciones medioambientales, apoyo a migrantes, desplazamientos forzosos, fundamentalismo religioso, conflictos interreligiosos, desigualdad, inequidad de ingresos, injusticias económicas, pobreza, creciente militarismo, terrorismo, violencia, racismo, falta de convivencia, etnicidad, clases y castas, erosión de la democracia, corrupción, peligros de derechos para minorías, grupos desfavorecidos, derechos básicos como acceso a alimento, vivienda, salud, educación, empleo, pensión, etc. Y unido a esto, en muchos contextos reina la increencia, la secularización extrema, que niegan una carta de ciudadanía a la experiencia y reflexión creyentes, por lo que se hace difícil un crecimiento en la fe, una vivencia sacramental, una pertenencia eclesial comunitaria. Además, problemas como los casos de comportamientos inapropiados, así como divisiones ideológicas y teológicas, hacen que la credibilidad de la Iglesia en algunos sitios quede algo mermada. Así que, en primer lugar, me gustaría señalar que hay que ser bastante valiente para ser obispo en estos tiempos con estos retos. Juan Carlos Elizalde Espinal fue nombrado obispo de la diócesis de Vitoria el año 2016. Sustituyó al también navarro Monseñor Asurmendi, salesiano, que fue obispo allí casi 21 años. Nació en Mesquiritz, un pequeño pueblo al norte de Navarra. Quizá es conocido por quienes buscan Roncesvalles o Ochagavía para hacer monte o caminar o peregrinar, como fue mi caso este verano pasado. Su larga formación pasa por Pamplona, Burgos, Madrid, Salamanca y de joven también en Javier. En Pamplona, en la Universidad de Navarra, tuvo la licenciatura en Filosofía. En Burgos, en la Facultad de Teología del Norte de España, la licenciatura en Teología. En Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas, licencia en Teología Espiritual. Y en Salamanca, en el Centro Loyola, hizo el curso de 2 años de editores ejercicios espirituales. En los casi 30 años, entre la ordenación sacerdotal y la episcopal, ha tenido distintas tareas y misiones típicas, igual se puede decir del actual poliempleo sacerdotal. Fue director de varias residencias universitarias, párroco en varios lugares, responsable de pastoral en la Universidad Pública de Navarra, profesor de teología, profesor de homilética, presentador de un programa semanal de Navarra Televisión, coordinador de un centro de dirección espiritual diocesano, canónigo prior de la Real Colegiata de Roncesvalles, vicario episcopal territorial. Ya como obispo ha abierto un seminario Redentoris Mater en Vitoria, ha impulsado la renovación del seminario diocesano. Como obispo es en la Conferencia Episcopal Española responsable de la Comisión de Mujeres en la Calle y Trata, que está a su vez dentro de la Comisión de Migraciones. En el CIS ha impulsado un nuevo plan de evangelización. Salimos al encuentro, Videra Goas. El curso pasado trabajó su línea cuarta, compromiso de fe en una iglesia local y samaritana, con temas como la ecología integral, compromiso misionero, trabajo decente, voluntariado. Bien. Todo esto en cuanto a su biografía
más oficial. Si queremos conocer un poco más a este obispo como persona, podemos señalar voy a señalar cinco rasgos que creo que le definen. 1, jovialidad y alegría. Destaca su jovialidad, su sentido del humor, incluso como estilo de acompañamiento en la dificultad, ante situaciones diversas, que hace que su acercamiento a las personas sea agradable, rápido y muy cercano. También muchas personas dicen que Elizalde lleva la sonrisa puesta, como que la lleva de serie, de fábrica. Él suele decir, eso que contagiar esa alegría se lo mandó el Papa Francisco. Segundo, amistad y comunicación. Destaca su sentido de la amistad. Muy amigo de sus amigos, dicho en positivo y sin cerrarse en nadie. Según me dicen, diálogo con todos. Y cuando se dice todos, quiere decir eso, todos. Rescata ese valor de relaciones de amistad que comprometen con el destino del otro. Amistad cuidada porque sigue cuidando los encuentros gratuitos con amigos cuando el tiempo se lo permite. Unido a esto está que sea un hombre de mirada de frente, al frente. Destaca por ser un gran comunicador. Tal vez en sus tiempos de interno en la apostólica de Javier se le encendió esa llama expansiva, ese cierto carácter abierto de comunicar a otros lo que para él es el descubrimiento de una fuente de vida. Le entusiasma el mundo de los medios de comunicación social. Se hace presente en ellos como medio para evangelizar. Tiene casi 1.000 seguidores en Twitter y casi 2.000 más en Facebook. Tercero, jóvenes. Su preocupación por los jóvenes creo que es una de sus prioridades eclesiásticas, algo que caracteriza también su sacerdocio, su sentido pastoral como obispo. Pastoral con jóvenes, vocacional, catequesis, educación, son áreas en las que se dedica con más ahínco. Caminar con jóvenes es también parte de sus aficiones. 4, espiritualidad y búsqueda. Es un gran montañero. Esto evoca la capacidad de mirar la creación y muy en su origen, en un entorno tan bello como es Roncesvalles y cercanías. Caminante quiere decir que practica caminos de búsqueda, en su caso bajo la guía de la espiritualidad ignaciana, como persona de discernimiento. Destaca su profunda vivencia y conocimiento de los ejercicios espirituales a Ignacio. Por uno los ha hecho y los vive con profundidad, dejan una profunda marca en su vivencia diaria. Incluso en su escudo episcopal ha puesto el libro de ejercicios, un libro abierto con 2 E mayúsculas. Impulsa en la diócesis el acompañamiento espiritual, retiros, acompaña a muchas personas, especialmente jóvenes. Es un ejemplo vivo de la buena nueva cristiana que dice que de lo interior nace lo exterior. Y 5, el Papa Francisco es explícitamente seguidor, Papa Francisco. Leo una respuesta a una pregunta en prensa que revela cuál es una de sus fuentes de inspiración. Dice así sobre el Papa: creo que es un hombre de Dios, el hombre que necesita hoy la Iglesia Universal. Me ha impresionado mucho en las crisis que le han salpicado, en las que se ha intentado atacarle en la línea de flotación. Me ha impresionado su actitud, su firmeza, su serenidad, su discernimiento. Para mí es una constante inspiración en mi servicio de la diócesis de Vitoria. Siempre he dicho que me encuentro como pez en el agua en sus planteamientos, en su identidad. Así que para definir a nuestro obispo he elegido estos términos: alegría y jovialidad, amistad y comunicación, jóvenes, búsqueda y espiritualidad, y Papa Francisco. Tabocatzera Noa. Se comenta que nuestro obispo ha dado otro aire a la diócesis de Vitoria, pero tampoco le tenemos que dar todo el mérito a él. La culpa de esos nuevos aires la tienen todas las personas que han querido sumarse a un proyecto ilusionante, y el obispo lo que ha hecho solo es darles paso. Así que en correspondencia podríamos decir hoy que le damos paso a él, a don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Eskerrik asko. A esta benévola presentación tampoco le prestéis absolutamente toda la credibilidad, porque entonces os voy a decepcionar mucho a lo largo de la exposición. Ya me gustaría estar a la altura de lo que José María apuntaba, ¿verdad? Lo pido al Señor. Egunon guztioi, agradezco mucho a Nueva Economía Forum por la invitación a participar en Tribuna Euskadi bajo el patronazgo de la Fundación BBK. Erlijio gertaera gaur egungo gizartearen gaia oso atsegina da nirentzat
Gogo bihotzez jorratzen aritu naiz. Guztion artean, eritziak elkarbanatu eta Frantzisko Aita Santuak esaten duenez, topaketaren kultura, pizteko lagungarri izan dadila, espero dut. He podido elegir un tema que me apasiona y lo he tratado de preparar con afecto. Espero que a todos nos pueda servir para intercambiar opiniones y fomentar, en palabras del Papa Francisco, la cultura del encuentro. Me gustaría que lo religioso, pensemos lo que pensemos cada uno, fuera lugar de encuentro. Lo quiero compartir con todos vosotros, también con mis hermanos obispos. Vamos a ello, eta honegin. El hecho religioso en la sociedad actual. Ese es el tema. No se puede abordar en ayunas un tema así. Nos iremos entonando conforme transcurra nuestro encuentro. De entrada, algunos datos que nos sitúen debidamente, primero, en el hecho religioso en la humanidad. El cristianismo, con el 31% de los 7.500 millones de personas que habitamos el planeta, es la religión mayoritaria en el mundo. Hay 2.300 millones de cristianos. 1.300 son católicos y los otros 1.000 se reparten entre anglicanos, ortodoxos y confesiones evangélicas. La segunda religión más profesada sería el Islam, 23%, 1.700 millones. Y el tercer puesto lo ocuparía el hinduismo, con el 15%, 1.100 millones. El budismo asciende a 520 millones, 7%, el animismo 435, 5,9%. El judaísmo llega a los 15 millones, 0,2%. El 0,8% lo constituyen otras religiones no mayoritarias, 60 millones. Y atención, el 16% son no creyentes, agnósticos o al menos que no se afilian a ninguna religión. 1.200 millones de 7.500. Según el Pew Research Center, en las próximas 4 décadas, los cristianos seguirán siendo el grupo religioso más numeroso, un 30% de la población mundial. Pero el Islam crecerá más rápido que ningún otro credo, lo sabemos. En el 2050, el número de musulmanes en el mundo será prácticamente equivalente al de cristianos y en Europa constituirá el 10% de la población. En 2050, 1 de cada 10 europeos será musulmán. El porcentaje de personas sin afiliación religiosa, que hoy representa el 16% de la población mundial, ¿cuánto será en el 2050? Pues disminuirá a un 13%. Los ateos agnósticos y el resto de personas sin afiliación religiosa aumentarán en países como Estados Unidos o Francia y en general en la mayoría de los países desarrollados, pero su número disminuirá con respecto a la población mundial, porque los musulmanes, por ejemplo, se duplicarán para 2050. A la pregunta sobre si se consideraban ateos, los ciudadanos de Eslovenia, 28%, lideran la tabla de la Liga Europea, seguida por la República Checa, 25% de ateos, Francia y Bélgica, ambos 21%, luego Suecia, 18%, Islandia, 17%, España, 16%, Alemania y Dinamarca, ambos con 14%, y el Reino Unido, 11%. Noruega, Austria y Estonia tienen un 10% de ateos, mientras que Letonia, Irlanda, Portugal y Albania tienen el 9%. Italia, sede de la Iglesia Católica, un 8%. Al mismo tiempo, Europa es el hogar de algunos de los países menos ateos del mundo. Bosnia, Macedonia y Polonia solo tienen un 1% de ateísmo. Bulgaria y Rumanía solo el 3%. ¿Sabéis cuál es el país más impío del mundo? China. Según la encuesta, el 67% de los encuestados se consideraban ateos. Más del doble del porcentaje en el segundo país más ateo del mundo, Japón, 29%. Corea del Sur, en el puesto quinto en el ranking, con un 23%, es otro centro de ateísmo de Asia Oriental. Pero 18 de los otros 20 países líderes están en Europa. Estados Unidos, 7%, compañía de Grecia y Rusia. Los estadounidenses son solo un poco menos ateos que los israelíes, finlandeses y mongoles, el 8%, y un poco más que los ucranianos, lituanos y vietnamitas. En cambio, Irak, Azerbaiyán, Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea son países con 0% de ateísmo. En nuestro país el hecho religioso tiene su peso específico y su presencia notable.
Presento algunos datos del CIS en el barómetro de febrero de 2019. El 67% de los españoles se confiesan católicos, 3% son creyentes de otras religiones, 16% se consideran no creyentes y el 11% ateos. A la pregunta ¿con qué frecuencia asiste usted a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales? El 62% contestó que casi nunca. El 11,5% asiste algunas veces al año. El 13,4% asiste casi todos los domingos y festivos. El 8,8% lo hace alguna vez al mes y el 2,7% lo hace varias veces por semana. Según la Unión de Comunidades Islámicas de España, en base al padrón de 2016 municipal, en el País Vasco residen 51.654 musulmanes. No los confundimos con los inmigrantes de África o de Asia. 10.359 son españoles, 41.295 extranjeros. Por territorios históricos, Vizcaya es el que más musulmanes acoge, total 19.539, Guipúzcoa 16.345, Álava 15.770. En porcentaje, sobre el total de 2.100 habitantes en nuestra comunidad, los musulmanes son del orden del 2,5% de la población vasca. En centros de culto en Euskadi, 920 parroquias católicas, 105 lugares de culto asociados a la comunidad evangélica, 56 mezquitas, 35 salones del reino de los testigos de Jehová, 13 templos ortodoxos, 7 de otras confesiones, 4 iglesias de Jesucristo de los Santos Últimos Días, mormones, y 3 templos budistas. Desde el secularismo de nuestra tierra, extraña, por ejemplo, el informe de Fides este 19 de octubre, hace 10 días, constataba que el número de fieles católicos ha aumentado en todo el mundo, incluso en Europa, después de 3 años consecutivos de declive. Hay en Europa hoy 259.000 fieles más. Los profetas de la muerte de Dios, debido al advenimiento de la ciencia y del bienestar, tienen que reconocer, contra toda expectativa, que el hecho religioso no goza de mala salud a pesar de las pulmonías de Occidente. Son datos de cultura general. La humanidad sigue siendo mayoritariamente religiosa, siempre lo ha sido así. El hecho religioso es parte de la vida humana. La cultura humana está transida por el hecho religioso. Lo religioso es transversal en la historia de la humanidad y en sus manifestaciones culturales. Cuando entras al mundo del arte, entras en el reino de la religión. Basta pensar en algunas de las obras de arte más famosas del mundo: los mármoles del Partenón, los Budas de Bamiyan, la Última Cena, la Mezquita Azul, Notre Dame de París, la Chanson de Golan o la Pasión de Juan Sebastián Bach. Sin el hecho religioso, la cultura se apaga. Desde su resurgimiento en el siglo XIX, el arte moderno ha seguido explotando extensamente la temática y las imágenes religiosas. Aunque su ateísmo era explícito, Pablo Picasso, por ejemplo, incorporó sutilmente la iconografía religiosa en obras maestras como Las señoritas de Aviñón, La Crucifixión o el Guernica. Y quien dice del arte, dice de las ciencias, la política, la educación, el derecho o la ecología. Por eso, en segundo lugar, segundo punto, el hecho religioso como parte de la vida humana. Una lectura sincrónica o diacrónica de la historia no llega a registrar ninguna estirpe humana sin fe en la trascendencia. Desde la antropología se constata el hecho religioso como una constante de la historia del mundo, sin excepciones de épocas ni culturas. Fenómeno que sobrevive y persiste, aunque proceda de tan lejos. Hoy sigue habiendo conversiones, también en personas cultas y de alto nivel adquisitivo, en nuestros días y entre nosotros. El hecho religioso acompaña al ser humano como signo de su racionalidad, reflejado en símbolos, tradiciones, rituales, creencias, códigos, tabúes y calendarios. De algunas culturas desaparecidas nos consta la relevancia de lo sagrado en sus formas artísticas, en el cuerpo social, en los códigos de conducta y en las normas imperantes, culturas maya, azteca, egipcia, persa o grecorromana, por ejemplo. Nunca aparece como fenómeno secundario, dado que con su peso condiciona a la sociedad en sus manifestaciones tanto públicas como privadas. Se puede decir que donde emergen destellos de racionalidad, no faltan nunca síntomas de religiosidad, sean de signo politeísta, animista o monoteísta. No se han encontrado en la historia pueblos arreligiosos. Aranguren, entre nosotros, lo expresa así: todo ateísmo
Es un reniego, una voluntad de desligación de Dios y siempre se manifestará en él como reverso que es de una capacidad. El Dios que se niega, la especie de vínculo que se intenta romper. Esta religiosidad no es una actitud compartida por los animales. Estos pueden enterrar en algún caso a sus muertos, pero no depositan en las tumbas ni alimentos, ni monedas, ni flores, ni utensilios para el largo viaje. Tampoco miran al cielo impetrando favores para sus muertos. Mircea Eliade, el gran antropólogo de la historia de las religiones, dice: sabemos que los gestos, danzas, juegos infantiles, juguetes tienen un origen religioso. Sabemos asimismo que los instrumentos de música, la arquitectura, los medios de transporte, carros, barcas, animales, empezaron por ser objetos o actividades sagradas. Cabe pensar que no existe ningún animal ni planta importante que no haya participado de la sacralidad en el curso de la historia. Sabemos también que todos los oficios, artes, industrias y técnicas tienen un origen sagrado. Podrían añadirse a este listado los gestos cotidianos, levantarse, andar, correr, los distintos trabajos, caza, pesca, agricultura, todos los actos fisiológicos, alimentación, vida sexual, probablemente también los vocablos esenciales del idioma. La vida es un río que nos lleva, pero ¿hacia dónde?, escribía Borges. En la condición humana no se ha secado aquel sentimiento agónico unamuniano. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué será de mí? ¿Moriré definitivamente? Son preguntas que todos nos hacemos. ¿Será el hecho religioso el que es capaz de romper los silencios de la ciencia ante estas cuestiones decisivas en toda vida humana y que no cesan de replantearse a lo largo de su devenir histórico? Ni la ciencia ni el bienestar son capaces de reprimir las últimas preguntas por el sentido de la vida. Una cierta insatisfacción dentro de la satisfacción nos invita a introducirnos en el misterio. En las encrucijadas de la existencia, en las crujías de la vida, siempre aparece lo religioso. Por eso, en tercer lugar, elementos que conforman el hecho religioso. Los que me habéis seguido hasta ahora, no es momento de abundar en el hecho religioso en general, pero al menos unas pinceladas sobre la visibilidad del mismo en nuestra sociedad. Porque yo creo que la primera impresión que tenemos es que entre nosotros lo religioso es un reducto del pasado y una renta. Lo religioso, el hecho religioso, comporta, primero, la referencia a un ser supremo entendido como un ser personal o como fuerzas divinas que interactúan en la vida humana. La cultura casi desaparece si eliminamos la trascendencia. Segundo, la relación con el misterio a través de oraciones, celebraciones, rituales, concentraciones, eventos, ritos en el comienzo, final y momentos importantes de la vida. Eso es parte del hecho religioso. Los eventos más populosos, por encima de los deportivos, musicales o políticos, son religiosos, como las Jornadas Mundiales de la Juventud o las peregrinaciones a la Meca, Roma o a santuarios marianos. Gran parte de los eventos autobiográficos de la existencia tienen carácter religioso. Tercer elemento del hecho religioso: comunidades estables originadas por el hecho religioso y personajes públicos que configuran la sociedad, desde el Papa Francisco a los santos en la historia. Cuarto, consecuencias sociales, económicas y solidarias en las que se expresa y autentifica la religiosidad. Y por fin, último elemento y primero nuclear del hecho religioso, la experiencia religiosa, como núcleo y corazón del hecho religioso. Sin ella el hecho religioso no se entiende. Desde la teología se define la experiencia religiosa como conocimiento intuitivo de Dios con ocasión de algo que pasa en la vida, que cambia la vida y el cambio dura en el tiempo. La conversión religiosa es el exponente típico de esta experiencia. Conocimiento intuitivo de Dios, de repente se abre el misterio de Dios, aunque luego no se pueda expresar muy lúcidamente y muy racionalmente. Conocimiento intuitivo de Dios con ocasión de algo que pasa en la vida, que cambia la vida. Y eso dura en el tiempo, hay un antes y un después. Pasa algo, cambia el ánimo, los sentimientos, las decisiones, el motor de la vida. La adhesión de la persona al misterio con todas sus consecuencias llamamos fe. Y lejos de ser un fenómeno fanático, es un proceso razonable.
como en el amor humano. Para entregar nuestra libertad tiene que haber indicios, motivos, razones. El amor humano no es un proceso racional, pero sí razonable. La suma de indicios no es igual a creer. Hay un salto en el vacío en el que el creyente tiene que arriesgarse, pero no es una temeridad si hay motivos, razones o indicios de la existencia del misterio o verificados en la propia vida. Como no es temerario casarse o salir con alguien si hay indicios suficientes de que razonablemente va a salir bien la aventura. No hay un certificado que garantice la decisión, pero hay una confianza razonable, no es una temeridad ciega. El cristiano, por ejemplo, tiene que verificar el itinerario de fe de los apóstoles. Aquellos son testigos de la predicación, los signos, la muerte y la resurrección de Jesús. Y con todos esos indicios creen. Pero ¿es razonable creer con estos indicios? Quiero decir que en el corazón del hecho religioso y en la relación con el misterio se da un proceso razonable de toma de decisiones donde late la racionalidad humana. Lo religioso no es un potencial peligro para la convivencia, la organización social o el progreso. Lo religioso, como un componente transversal de la existencia, está llamado a potenciar y a enriquecer la convivencia y la sociedad misma. Intelectualmente, la Iglesia ha trabajado el doble itinerario hacia la existencia de Dios, la creación y el corazón humano. Si os acordáis de las pruebas de selectividad y estudiasteis para ella las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que a todos nos cayeron en algún momento, os suena que la contingencia de la creación, su orden y su belleza indican la existencia de un Dios creador. Y con San Agustín intuimos que el corazón humano, capax Dei, capaz de Dios, está inquieto hasta que no descanse en él, porque nada humano le satisface plenamente. El ser humano tiene una dimensión trascendente, más, menos o en absoluto cultivada, pero es difícil negarle esta capacidad. Cuarto, la contribución de la sociedad al hecho religioso. El Estado no es confesional, pero los ciudadanos tienen derecho a tener su propia confesión o confesiones, y el Estado el deber de garantizar el ejercicio de las mismas. Si el hecho religioso es parte de la vida misma y los distintos aspectos de la vida, la salud, la cultura, deporte, educación, vivienda, trabajo, familia, deben ser atendidos por quien tiene la responsabilidad de la organización social, también se debe atender en la forma convenida lo referente al hecho religioso. Como se subvenciona de forma acordada, según sea la iniciativa, un polideportivo, un auditorio, una clínica, también se podrá llegar a un acuerdo en lo referente a un centro de culto o a un complejo parroquial, porque el hecho religioso es parte de la vida, como la cultura, la medicina o el deporte. En este sentido, la contribución de la sociedad al hecho religioso y a sus iniciativas es muy importante. Grandes obras asistenciales, educativas y religiosas son posibles gracias a la implicación de los organismos públicos, sus subvenciones y apoyos. Como obispo, agradezco todo el apoyo de las instituciones a los proyectos culturales, sociales y solidarios de la Iglesia. Agradezco la sensibilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca en relación con las personas vulnerables, con los inmigrantes y refugiados. Muchas de las intervenciones de la Iglesia en estos campos son también posibles gracias a los recursos públicos. La sociedad solicita a las distintas organizaciones religiosas una sensibilidad que contribuya a responder positivamente a los principales retos sociales del momento. Y esto es una ayuda al hecho religioso. El Estado puede pedir que las instituciones religiosas contribuyan solidariamente en las grandes necesidades de cada época. En este sentido, la sociedad puede organizar la dirección y el destino del esfuerzo de muchas organizaciones religiosas según las prioridades más urgentes, especialmente de las personas más vulnerables. La jornada por la erradicación de la pobreza nos unía hace poco en un acto y una manifestación a 5 confesiones religiosas en Vitoria-Gasteiz. El proyecto de ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa en la Comunidad Autónoma Vasca va en la línea del cuidado de la convivencia en la sociedad vasca e igualmente es posible el posible Consejo Interreligioso Vasco.
Es también contribución de la sociedad al hecho religioso la exigencia de transparencia en las actuaciones de las instituciones religiosas. La corrupción de lo religioso tiene consecuencias sociales pésimas y la sociedad tiene que velar por su salud. La sociedad, con sus filtros, ayuda a la transparencia en las actuaciones relacionadas con el hecho religioso. Las obras sociales solidarias y el crecimiento y la maduración de sus miembros son banco de prueba y de autenticidad de las instituciones religiosas y de la experiencia religiosa que las alimenta. Y finalmente, último punto, la aportación del hecho religioso a la sociedad. Como una dimensión de la persona, el cultivo equilibrado del hecho religioso contribuye al enriquecimiento de la humanidad. El gran fruto social del hecho religioso son los genios religiosos y los santos. Lo religioso no se puede estudiar en casos patológicos, por eso sus discípulos corrigen a Freud, sino en las personalidades equilibradas y en los santos. Es verdad que la corrupción de lo mejor es lo peor. En la historia y hasta en la más reciente, personas religiosas han vivido mal su religiosidad y las consecuencias han sido malas. Quizás por eso hay una mentalidad creciente de vincular lo religioso al conflicto, al fanatismo, a la irracionalidad, al pensamiento débil y a la crispación social. Hay en nuestro país una tendencia que trata de encerrar lo religioso en la intimidad del hogar, del templo y de la conciencia, negándole los derechos sociales que tiene esta dimensión de la persona. Es innegable, esta es una gran aportación de lo religioso, que lo religioso es un factor motivacional, dinamizador, multiplicativo. Añade un plus de motivaciones para amar, perdonar, trabajar, asumir el dolor o ser feliz, actitudes absolutamente humanas. Quien se siente perdonado por Dios es un hecho que perdona más fácilmente. Los psicólogos y psiquiatras, en su acompañamiento, valoran lógicamente mucho las motivaciones religiosas de sus pacientes y acompañados. En la cultura de la globalización de la indiferencia, dice el Papa, del individualismo, de la soledad, de la fragmentación social o del materialismo, el hecho religioso constituye un factor de cohesión social, de convivencia, de armonía, de fraternidad, un pulmón para nuestra sociedad. El creyente, por serlo, tiene todas las energías que tienen todos sus coetáneos, más el plus que aporta la fe, que se traduce en ánimo, fortaleza, alegría, esperanza y compasión. Nadie tiene más razones para construir aquí y ahora esta casa común. El presidente Macron se lo decía a la Asamblea de la Conferencia Episcopal Francesa el año pasado, el 9 de abril. Yo estoy convencido de que la savia católica debe contribuir a la vida de nuestra nación. Pido a los católicos que se comprometan políticamente. Vuestra fe es una parte del compromiso que necesita nuestra política. Creo en un compromiso político que sirva a la dignidad del hombre. Necesitamos la ayuda de los católicos para mantener este discurso de humanismo realista. Decía Macron, lo mejor de la Iglesia es esto, una voz amiga que responde a quien interpela, a quien duda, a quien vive la incertidumbre, en un mundo en el que el sentido siempre se escapa y siempre se reconquista. Desde mi punto de vista, que es el de un jefe de Estado, un punto de vista laico, yo debo preocuparme de que quienes trabajan en el corazón de la sociedad francesa, de que quienes se comprometen para curar las heridas y consolar a los enfermos, tengan también una voz en la escena política sobre cuestiones de la vida política nacional y europea. Es lo que vengo a pediros esta tarde, les decía a los obispos franceses, que os comprometáis en el debate político nacional y en el debate europeo, porque vuestra fe tiene algo que decir a este debate. Yo considero que la laicidad, ciertamente, no tiene la función de negar lo espiritual en nombre de lo temporal, ni de desarraigar de nuestra sociedad la parte sagrada que alimenta a tantos de nuestros conciudadanos. Yo soy, decía Macron, como jefe de Estado, garante de la libertad de creer y de no creer. Pero yo no soy ni el interventor, ni el inventor, ni el promotor de una religión de Estado que sustituye la trascendencia divina por un credo republicano. Nuestros contemporáneos necesitan saciar su sed, que es una sed de absoluto. No se trata de conversión, sino de una voz que, entre otras, hable del ser humano como un ser dotado de espíritu.
quien se atreve a hablar de otras cosas más allá de las temporales, pero sin abdicar de la razón ni de lo real, quien osa caminar en la intensidad de una esperanza y quien a veces nos hace tocar con el dedo el misterio de la humanidad que se llama santidad y que, según dice el Papa en su reciente exhortación, es el rostro más bello de la Iglesia. Hasta aquí el presidente Macron. En la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal Española presentada el 31 de mayo de 2019 en la Fundación Pablo VI, el gerente de la conferencia, Fernando Jiménez Barrio Canal, dice que la Iglesia Católica es un bien social para España porque le ahorra decenas de miles de millones de euros al Estado. Tanto es así que si fuese una autonomía ocuparía el tercer puesto entre las de más peso. Comparando con el gasto que realizan las comunidades en empleo, familia, violencia de género, juventud, inclusión social, adicciones, inmigración o pobreza, el valor económico de la actividad asistencial de la Iglesia Católica estaría por delante de la tercera autonomía de más peso, dice Barrio Canal. Lo afirma en esta memoria eclesiástica auditada por PricewaterhouseCoopers. Solo en el campo de los bienes culturales, la memoria de la Iglesia contabiliza un impacto de un 3% en el Producto Interior Bruto, es decir, 22.620 millones de euros. Más aún, la institución eclesial genera 225.000 empleos, de manera directa, indirecta e inducida. A eso hay que sumar los 9.800 millones de euros y 134.000 empleos generados en el ámbito de las fiestas religiosas y la Semana Santa. Es un hecho que más de 500.000 de personas trabaja en España gracias a la Iglesia. Los obispos sostenemos asimismo que en el mundo de la educación la Iglesia le ahorra al Estado 3.324 millones de euros y da trabajo a 127.093 trabajadores. Por eso es dramático el problema que tiene la enseñanza concertada en el País Vasco. El gasto público en centros educativos públicos no universitarios es de 5.436 euros por alumno, según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2018. Las subvenciones públicas a la escuela concertada fueron de 2.886 euros por alumno, según informa el Instituto Nacional de Estadística, prácticamente la mitad que el gasto en alumno de la pública. Los datos recogidos por este instituto demuestran que los colegios concertados españoles no alcanzan a cubrir el coste de su servicio público en educación con la subvención pública que perciben. De hecho, apenas cubren los gastos de personal, docente y administrativo. Para Fernando Jiménez Barrio Canal, cada euro recibido del Estado a través de la cruz de la renta, que es el 24% del presupuesto eclesial, se multiplica por 2,5, porque la gestión es buena. La Iglesia beneficia al Estado y administra bien. Por ejemplo, en sus 9.171 centros atiende a 4,4 millones de personas. Solo los centros asistenciales son 8.052, en los que la institución asiste a 2.834.000 usuarios. Entre los centros sociales figuran en la memoria 10 gestionados a la mujer y a las víctimas de violencia de género, con 20.731 beneficiarias, 165 centros de migrantes y refugiados, 120.925, 92 centros para drogodependientes, que alcanzan a 43.250 personas, 287 consultorios familiares, 72.000 personas, 384 para buscar trabajo, 121.000, y 6.425 comedores sociales. Entre todas las organizaciones de la Iglesia Católica destacan las dos joyas de la corona, Cáritas y Manos Unidas. Ambas, destinaron dentro y fuera de España más de 401 millones de euros en 2017 para las personas más desfavorecidas. Cuando un creyente exige apasionadamente sus derechos, no lo puede hacer buscando privilegios, sino como ejercicio de la libertad, en este caso de la libertad religiosa, y en favor de una sociedad más justa y humana, especialmente para las personas más vulnerables. Decía el cardenal de Libac, construir un mundo sin Dios es construirlo contra la persona. La causa de los débiles, los derechos de los últimos, la soledad de los mayores y la vulnerabilidad de los jóvenes
Ahí siempre nos encontraremos creyentes y no creyentes. Es lo que me gustaría fomentar y hacerlo desde la Iglesia a la que pertenezco y represento en medio de nuestra tierra. Bihotxez, eskerrik asko. Vamos con las preguntas para don Juan Carlos Elizalde. Ya le adelanto, obispo, que hay preguntas de toda índole. Como decía Macron a los obispos franceses, le pide compromiso a la sociedad y en este caso a los invitados e invitadas. La primera, ciencia versus religión, la racionalidad científica frente al hecho religioso. ¿Cree usted en su compatibilidad? Sí, yo creo que ese tema ya fue superado a final del siglo XIX, ¿no? Ahí quizás en ese entorno en el que pensaban que cuando la ciencia lo supiera todo, la religión no tendría ningún sentido. Pues claro, en el siglo XX y más en el XXI, la ciencia tiene la suficiente humildad de reconocer que nunca lo va a saber todo y que efectivamente hay componentes de la persona que no se intuyen, que no se demuestran, que no tienen fórmula matemática para explicar. Es decir, hoy esa incompatibilidad no es con la ciencia, va más en la línea de la historia, de la cultura, pero desde luego es evidente. También decía Einstein que hay aspectos de la persona que nunca se acabarían de esclarecer, y eso reconocer lo que Macron decía del espíritu humano, ¿no? Al revés, hoy creo que, y tenemos científicos, que justamente cuanto más creyentes en el origen del universo, etcétera, tienen más respeto al alma humana y al misterio de la persona, que ya sabemos que no se puede reducir a un planteamiento científico y matemático. Muy bien. Josu, integrante de Cristau Escola, le traslada lo siguiente. Ratzinger, el Papa Ratzinger, alertaba sobre el relativismo en Occidente y Francisco, nuestro actual Papa, parece que ha olvidado esto. ¿Es este Papa algo populista y bien queda con lo políticamente correcto y socialmente bien visto? Para nada. El Papa Francisco denuncia constantemente el subjetivismo, el relativismo subjetivista que vacía a la persona. Es decir, hoy puede haber una imagen del Papa en esa línea, pero porque pues, determinados medios de comunicación y determinada sensibilidad explota ese aspecto. Pero vamos, yo decía en la presentación de mi amigo José María que yo me siento como pez en el agua en el concepto de persona, de iglesia, del Papa Francisco. Lógicamente, él recoge toda la tradición, hay una continuidad absoluta entre los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Vamos, esa acusación es insultante, ¿no? Muy bien. El proyecto de Constitución de la Unión Europea se paralizó en parte porque algunos rechazaban hacer referencia a las raíces cristianas de Europa. Hoy en día, ¿es un activo que Europa muestre su fundamento cristiano o eso divide y enfrenta? Yo humildemente no creo que se paralizara por eso, pero efectivamente la fe, tal como lo concebimos con equilibrio, como raíces, con el respeto y la percepción que tenemos hoy de toda la humanidad, en absoluto. Al revés. Las raíces cristianas supusieron un antes y un después en la dignidad humana. Y justamente volver a esas raíces, que en definitiva es Jesús de Nazaret, como propuesta para la humanidad,
no solamente no bloquea la convivencia, sino que es un estímulo para toda la humanidad, porque efectivamente el referente de Jesús de Nazaret es común también a otras religiones y es multiplicador y planificante. Otro invitado o invitada le pregunta, ¿qué papel juega la Iglesia con respecto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, es motor y justamente, por ejemplo, el Papa Francisco, ahora en el Sínodo de la Amazonía, es lo que el documento final recogía y veremos la exhortación final del Papa, ¿no? Pero lo que se ha trabajado es esa sostenibilidad. Es más, el documento ha pedido que se penalice y que se devuelva a los pueblos amazónicos una deuda contraída por el pecado ecológico que allí se está cometiendo. Entonces, la Iglesia no solamente piensa eso, sino que lidera ese tipo de planteamiento. ¿Estamos haciendo bien las cosas en Europa y en Euskadi en particular con los refugiados que llegan en busca de una nueva vida? Lo que estamos haciendo bien lo estamos haciendo, pero que hay una gran parte que no lo estamos haciendo, que estamos mirando a otro lado, que es una vergüenza, pues es evidente también. Es decir, tenemos un planteamiento absolutamente defensivo y narcisista. Como responsable de la Comisión de Mujeres en la calle, en la Conferencia Episcopal, y ha estado en primera línea manifestándose contra las agresiones a mujeres, ¿qué acciones ve necesarias para este escenario? Bueno, me parece que una concepción adecuada de la dignidad humana, del respeto, unas claves humanizadoras de la relación son previas. Y en ese sentido, la Iglesia se siente llamada a educar en el respeto, en la valoración, en el amor a las personas que tiene a su alrededor. Y es en ese sentido también conciencia de la humanidad. Entonces, a veces no queremos ver las últimas razones de esos hechos tan terribles. Y la Iglesia quiere ir también a las razones, no solamente trabajar los efectos, sino también las causas. Otra pregunta para don Juan Carlos Elizalde. ¿Piensa que la Iglesia en los últimos tiempos está dando una respuesta más efectiva contra los casos de pederastia? ¿Cree que ahora colabora todo lo necesario? ¿Hay un antes y un después en la postura de la Iglesia Católica? Yo creo que efectivamente estamos trabajando bien y con transparencia. Por desgracia sabemos que el 90% de los casos ocurren en las familias y la Iglesia ha tenido la valentía de asumir su responsabilidad, de colaborar con transparencia con las instituciones y de ser ella la primera en tomar la iniciativa al interior de la misma Iglesia. Muy bien. Hay otra persona que le traslada lo siguiente. Ya sabemos, gracias por sus datos, añade, lo que nos beneficia a la Iglesia. ¿Sabemos, esta es la pregunta, ¿sabemos lo que nos cuesta por todos los conceptos? No sé a qué se refiere. Bueno, pues quizá lo mismo que usted ha hablado de datos con los que la Iglesia colabora con el Estado, a través de obras sociales y de implicación en la educación, por ejemplo, pues quizá tenga un coste, no lo sé. Quizás lo que pregunta esta persona. La X supone el 24% del presupuesto eclesial, el resto es de aportaciones voluntarias al interior de la Iglesia y esa X no hace más que reconocer la función social de la Iglesia. Desde luego, si la Iglesia cuesta, no es al Estado, costará a sus mismos fieles y a los promotores de sus obras sociales. Muy bien. Otra pregunta que quizá podría esperar usted antes de entrar en este foro. En Vitoria hay unas 700 propiedades de la Iglesia Católica, todas ellas exentas de pagar el IBI.
las que no están dedicadas al culto, no deberían beneficiarse de este impago según el concordato entre el Estado y la Santa Sede. ¿Qué opina al respecto? Pues que así como esas 700 hay otras tantas también de clubes deportivos, partidos políticos, no es ningún privilegio para la Iglesia. Las sociedades o los colectivos sin ánimo de lucro tienen efectivamente esa posibilidad de exención de impuestos, del IBI, y efectivamente donde tenga la Iglesia propiedades que no estén dedicadas al culto, que tengan, por ejemplo, una rentabilidad en un alquiler, etcétera, la Iglesia ya está pagando esos impuestos. Una pregunta que acaba de llegar a esta mesa. ¿Cómo va la iniciativa de acercar a los más jóvenes a la Iglesia? Bueno, pues va. El seguimiento a Jesús es contracultural. Él acabó en una cruz y los 12, como unos desarrapados, como pudieron. La resurrección de Jesús no cambia esas condiciones, cambia el ánimo, el humor, la certeza de que la fuerza del Señor lo puede todo, los milagros que supone la evangelización, y etcétera. Entonces, hoy el seguir a Jesús es contracultural y estamos viviendo una cultura en que efectivamente está promocionando el narcisismo absoluto, yo mime conmigo. Entonces, claro, no seamos hipócritas, plantear a los jóvenes un seguimiento radical, una generosidad total, un olvido de sí mismos. Claro que da felicidad, claro que es una de las fuentes de alegría, pero eso hay que probarlo. No se puede orientar a los jóvenes en una dirección completamente diferente, en un planteamiento plano de la vida, en una cultura del bienestar, y luego exigir que por qué nuestros jóvenes no cultivan lo espiritual. Entonces, bueno, pues progresivamente, tocando fondo, como en nuestra tierra, pues hay conversiones entre nuestros jóvenes, claro, porque la insatisfacción, la falta de sentido, lo que su corazón anhela y no encuentra aquí, en lo que la sociedad le brinda, es un paso a lo religioso. Constantemente hay jóvenes que vienen a la iglesia, hablan con los sacerdotes, se plantean estas dudas y cada vez más, claro. Pero efectivamente partimos de un entorno cultural nefasto. Y en ese sentido, la minoría de jóvenes que vive con coherencia la fe cristiana, es que hay que hacerles un monumento, porque es una maravilla, porque tienen los mismos motivos que sus amigos para ser felices, ser jóvenes, más el plus de la fe, que aporta efectivamente un sentido de la vida, un ánimo, una inexigibilidad al desaliento, en el sentido de que realmente son envidiables. Bueno, se va en una línea ascendente. Yo creo que en las tres diócesis estamos contentos de la progresiva involucración de los jóvenes en los planes pastorales y en la sinodalidad de la que les habla el Papa. Es decir, en Vitoria, por ejemplo, pues se ha puesto en marcha un grupo Gasteoc, entre ellos partiendo de la fe, tal como la viven, tal como la ven, y un poco autogestionándose en su organización y en sus previsiones, algo contagioso. He dejado para el final dos preguntas de rabiosa actualidad. La primera, ¿cree que se está produciendo un ajuste de cuentas en la enseñanza concertada que tiene una mayoría de centros con ideario cristiano? Desde luego que hay razones oscuras, vamos, a mí no tengo que encargar ninguna investigación, clarísimamente, sí. Quien haga la pregunta que responda el ajuste de cuentas entre quién es, pero desde luego que no es en función del bien social de nuestros jóvenes y demás. Ya he dicho claramente que es deficitaria y que es un verdadero drama, porque efectivamente
quién paga los mantenimientos de los edificios, las obras, las actividades secundarias, las actividades complementarias dentro y fuera del aula. Eso es injusto, eso es un atraco. Muy contundente y muy explícito. Desde Europa Press Televisión, vamos con la última pregunta. Le dicen, ¿qué le parece el papel que ha jugado el prior del Valle de los Caídos en la exhumación de Franco? ¿Ha creado su actitud fricciones en el seno de la Iglesia Católica Española? En la Iglesia hay una libertad de opinión muchísimo mayor que en otros estamentos de la sociedad. Oficialmente, desde la Conferencia Episcopal, el secretario de la conferencia ha dicho en todo momento que si los tres poderes del Estado decidían el traslado de los restos mortales de Francisco Franco a otro lugar, la Iglesia lo asume siempre que se haga con el respeto debido a la persona. Que otras sensibilidades dentro de la Iglesia, bueno, pues hayan manifestado otras opiniones, pues me parece que es justo, pueden hacerlo, pero efectivamente tampoco han opuesto una conducta diferente. En este sentido, lo que importa es que la Iglesia sepa decir en cada momento lo que piensa y que en ese sentido exija ese respeto, y así se ha hecho. Por lo cual no ve fricciones, que es lo que preguntaban. No. Muy bien, hemos llegado a las 10 de la mañana con una conferencia y una exposición a sus preguntas por parte del obispo de Vitoria-Gasteiz, don Juan Carlos Elizalde. Antes de concluir este foro de debate y reflexión, como siempre, tiene la palabra Gorka Martínez. BBK ofrece el mecenazgo para que este foro sea posible. Gorka, adelante. Muy bien. Pues nada, agradecer en primer lugar a José María Aguiber la presentación de nuestro ponente de hoy, a Juan Carlos Elizalde pues su exposición. La verdad es que nos ha iluminado mucho sobre la situación de las religiones en el mundo, la importancia del hecho religioso, la importancia social y económica de la Iglesia en nuestro país, y desde luego nos ha mordido la lengua a la hora de contestar a las preguntas, con lo cual yo creo que es bastante interesante todo lo que hemos escuchado aquí esta mañana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos de nuevo en este desayuno. Es que ricasco.